Buenos días. A continuación daré una breve explicación para el desarrollo de la actividad de algoritmos. Habían dos talleres de ejercicios para desarrollar con diferentes tipos de algoritmos. Entonces, en la primera fase vamos a desarrollar lo que es propiamente el algoritmo y explicar lo que son las variables que se van a utilizar, datos constantes y datos variables. El primer ejercicio dice que se requiere controlar la atención de pacientes en un centro médico. Eh, Para esto, el algoritmo se definió utilizando los siguientes campos. Campos constantes: número de documento tipo numérico, tipo de documento tipo texto de 2 caracteres, fecha de nacimiento tipo fecha con formato corto. Eh, Esto teniendo en cuenta la definición de los campos que se van a utilizar ya cuando se vaya a realizar el respectivo programa. Luego, como datos variables, encontramos el valor consulta. Esto es un tipo de valor con separador de miles y decimales. Lo dejé como un dato variable dado que no tenemos un valor fijo definitivo para el paciente, sino va a variar dependiendo del tipo de afiliación, cambia la cuota moderadora. Nombres y apellidos también es un dato variable, como su nombre indica, todos van a tener un nombre independiente. Se dejó con el máximo de 250 caracteres. Dirección tipo texto, longitud de 250 caracteres. Teléfono tipo numérico. Sexo tipo texto de 20 caracteres. Afiliación a EPS tipo texto también de 20 caracteres. Estado civil, este es tipo texto de 20 caracteres. El algoritmo queda de la siguiente manera. Inicia el proceso de atención a pacientes, se escribe el tipo de número de documento de identidad, la atención es por primera vez, entonces escribir nombres y apellidos, luego escribir la dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, sexo, valor consulta, edad, EPS, afiliación, estado civil. Si no es la primera vez que atiende en esta entidad, entonces escribir procede a atender el paciente. El algoritmo queda, el flujograma queda de la siguiente forma. Pasamos al siguiente ejercicio. Se requiere elaborar un programa para control alimentario de equipos del área de fabricación de componentes. Eh, Datos constantes, pues no tenemos ninguno, todos los datos van a ser variables. Entonces tenemos 4 tipos de disponibilidades. Luego campos como suma general, suma equipos por área y suma de equipos totales. El algoritmo el pseudocódigo queda de la siguiente forma, como lo podemos ver acá. Luego en la parte izquierda en la parte derecha vemos lo que es el flujograma de lo que realiza en sí nuestro programa. Pudimos utilizar vectores, por lo que se van a manejar inventarios como tal. Siguiente ejercicio: escoja 5 situaciones de su vida cotidiana y represente toda la información que en ellas se maneja. Entonces elegí 5 situaciones. El primero fue ir a trabajar. Se definieron los respectivos campos, pues aquí todos van a ser de tipo, la mayoría van a ser de tipo texto, alguno tipo hora. El flujograma queda de la siguiente manera: despertar, bañarme, vestirme, preparar desayuno, desayunar, salir a trabajar. Pues no hay como mucho campo para tomar decisiones o mucha o más trazabilidad, entonces por esto pues fue algo como corto. El siguiente situación, la siguiente situación es trabajo, revisión, copias de seguridad. Esto ya es parte de mi labor diaria en donde desempeño mis funciones, no de trabajo, es decir, el algoritmo que queda de la siguiente forma. Se inicia la revisión, se inserta el tipo de unidad de backup, se ejecuta el backup, validar información copiada en cinta. Si la información es correcta, entonces se hace una prueba de restauración de la información, que es una bitácora de backup, y se envía un correo informando del resultado del backup al jefe inmediato. Si no llega a ser exitoso el backup, entonces se ejecuta de nuevo el backup, se valida la información que fue copiada y se finaliza ya el proceso. Datos constantes. Bueno, esta es otra situación: revisión de tareas diarias. Esto también es enfocado ya a mi parte laboral. Sobre el código es el que podemos ver aquí en la parte izquierda. El algoritmo queda de la siguiente forma: entonces revisión de tareas diarias. Entonces la decisión es actividades pendientes. Entonces si hay actividades pendientes, entonces queda un recordatorio para hacer la gestión diaria. Si no hay actividades pendientes, entonces envía el correo al jefe inmediato informando el estado de avance y luego se registra la hora de salida. Y finalizamos con la salida de la oficina como tal. La siguiente situación es revisión de servidores.
en la misma situación, aquí se definen lo que son los campos, todos son texto. El pseudocódigo es el que podemos ver acá y el algoritmo nos queda acá en esta parte definido de esta manera. Entonces ingresar al centro de cómputo, abrir reglas de servidores, iniciar sesión en el servidor, revisión de consola administrativa, revisión de logs de eventos, revisión de la consola antivirus. Luego se envía un correo al jefe inmediato informando del estado de los servidores. Luego ya la otra es actividad fin de semana. Para esta pues ya se definen otros tipos de campos, también texto. El algoritmo que queda lo podemos ver acá, están todas las actividades, pues no hay como mucho campo de decisión ya que es básicamente como una especie de rutina, lo saqué de una manera como resumida. El siguiente es hacer un programa que calcule la potencia de un número dada la base y el exponente. Para el siguiente ejercicio, entonces el programa queda el pseudocódigo queda de la siguiente forma, como podemos ver aquí en la parte izquierda. Ingrese la base, luego la vamos a leer esa base, se la asignamos a una variable, ingrese el exponente, luego ese exponente se lo llamamos también una variable, luego escriba el resultado, se pide que el resultado lo imprima, es potencia por base sobre exponente, luego aquí se hace ya la respectiva operación. Y se continúa con la parte ya de lo que es el programa, su proceso, resultado igual a potencia, exponente, si exponente es igual a 0, entonces resultado, primero de lo que tiene ya el menos 1, luego resultado es base por potencia, igual a base sobre exponente, para que tengan en cuenta el exponente. Fin sí y fit del subproceso. Luego dice que se requiere elaborar un programa para controlar el inventario de equipos del área de fabricación de componentes. Entonces, este es el flujograma como tal, que nos queda: inicio, leer tarifa, luego le da precio, el descuento que hace acá con la operación, luego escribe el porcentaje del descuento y por último fin. Hace un programa que calcule calificaciones. Este pues el programa lo podemos ver pues por su tamaño tocaría, pues podemos ampliar aquí un poco más el archivo. Igual se nos dificulta un poco para poderlo ver. Miramos el pseudocódigo. Dice: proceso de calificación es definir calificación, leer enter, escriba sin saltar, ingresa calificación, valor numérico, leer calificación a leer. Si calificación a leer es igual a 20, esto es un comentario. Esta fue la parte que encontré, pues me pareció muy práctico, pues yo quise implementar en este flujograma. Calificación a leer es igual a 19, entonces escribir sin saltar su nota A brillante. Si calificación a leer es mayor a 15 y calificación a leer menor de 19, entonces escribir sin saltar su nota es B sobresaliente. Si entonces calificación a leer es mayor a 9 y calificación a leer es menor de 16, entonces escriba sin saltar su nota es C regular. Si calificación a leer es menor a 10, entonces escribir sin saltar su nota E no muy bueno y finalizamos el proceso. El siguiente programa es leer las longitudes de 3 lados de un triángulo. Entonces, variables acá utilizadas, datos variables L1, L2, L3, este es zip, CAD1 y CAD2. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a trabajar con hipotenusa. Entonces, proceso, triángulo rectángulo, escribir ingrese al lado 1, se lo llamamos a la variable L1, escribir ingrese al lado 2, se lo llamamos a L2, ingrese al lado 3, se lo llamamos a L3. Luego aquí vamos a hallar la hipotenusa del mayor lado. Entonces, si L1 mayor a L2, entonces CAD1 menor a L2. Y L1, si L1 mayor a L3, entonces hipotenusa igual a L1.
K2 menor que L3, si no, entonces hipotenusa menor a L3, K2 menor a L1. Fin sí, si no, entonces K1 menor a 11, si L2 mayor a L3, entonces hipotenusa menor a L2, K2 menor a L3, si no, hipotenusa menor a L3, K2 menor a L2. Fin sí. Y ahora vamos a mirar que cumpla con el teorema de Pitágoras. Entonces hipotenusa a la 2 igual a cateto sobre, por tanto, cateto sobre exponente a la 2 más cateto exponente a la 2. Entonces, calcular área. Área es igual a cateto 1 por cateto 2 dividido 2. Escribir el área es lo que imprima que tiene el contenido de la variable área, y escribir no es un triángulo rectángulo. Y listo. Así se continúa pues la definición de los siguientes ejercicios. Vamos a resumir un poco el video, dado que pues se nos puede presentar dificultad al cargarlo en YouTube. Un video largo, ya tuve una experiencia anterior con un profesor con la materia de microcontroladores. Grabé un video de más de 12 minutos y YouTube pues me presentó muchas complicaciones. En esta oportunidad pues no quiero correr el riesgo y pues que usted pueda ver pues por lo menos que el trabajo sí se realizó a conciencia, pues saqué lo que tiene que ver con los algoritmos en su mayoría. Entonces vamos a ir bajando por el archivo para que usted pueda ver que pues realmente se está cumpliendo con lo que se está pidiendo de la parte de algoritmos. Aquí ya pasamos a lo que es una parte de definición, o esto es de teoría, en cuanto a variables, constantes, clasificación de datos, tipos de datos simples, tipos de datos estructurados, tipos ordinales, tipos entero o integer, una definición con mis palabras del tipo de datos. Les parece que son datos, los tipos de datos es la forma de definir los campos o variables en las cuales mediante código asignaremos o capturaré valores que luego serán utilizados para hacer operaciones, alimentar campos, vectores o bases de datos, pero ya con un formato específico, es decir, el lenguaje de máquina, para que puedan ser procesados adecuadamente y no en el formato nato que interprete el usuario final u operador. Luego, definición de las clases de expresiones y definición de las posibles reglas para la correcta construcción de expresiones. Aquí vamos a ver ya los tipos de operadores aritméticos, de incremento y decremento, relacionales, estos son comparación y lógicos, de manipulación de bits, y listo. Luego viene la regla de procedencias y asociatividad. Listo, continuamos con la parte del ejercicio de entretenimiento C. Para esta parte había que hacer solamente algoritmos sin explicar datos constantes y variables, solamente lo que es pseudocódigo y algoritmo. Lo estructuré en estas tablas para continuar con su respectiva ya revisión. De todas formas, profesor, el archivo está compartido a través de OneDrive como lo pide la misma actividad. Pues muchas gracias por su atención, su valiosa colaboración con esto. También gracias por haber ampliado un poco más el tiempo de la entrega. Y pues a usted una próxima oportunidad, profesor. Muchas gracias y que esté muy bien. Buen día.